Buenos días, niños. Vamos a iniciar la lección de escuela dominical, para lo cual vamos a dirigirnos en oración a Dios. Cerramos los ojos y juntos vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque estás teniendo cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras familias, en este tiempo difícil de pandemia. Te agradecemos también porque provee, Señor, para nuestros hogares. Hoy, que es domingo, queremos que nos acompañes, que nos ayudes y que nos enseñes más acerca de tu palabra. Por esto, estos minutos de estudio, vamos a ponerlo en tus manos, pidiendo siempre la guía del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y entendimiento. En Cristo, Señor nuestro y Salvador, te pedimos esto. Amén. El tema de hoy es el juicio de Pablo delante de Félix. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 27. 5 días después, Pablo fue escoltado a Cesarea, para lo cual Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los judíos ancianos y el abogado Tértulo a presentar su caso. Como recordamos acerca de la lección del domingo pasado, sabemos de que habían hecho todo un plan como para poder no solamente pedir que arresten a Pablo, sino que querían que muera. Entonces, al ser trasladado Pablo, donde el gobernador Félix, inmediatamente quienes lo acusaban también viajaron y fueron hasta ese lugar para pedir al gobernador que lo pueda condenar. Tértulo presentó el cargo contra Pablo. Él empezó haciendo comentarios halagadores al gobernador Félix. ¿Qué significa comentarios halagadores? Significa que le decía palabras bonitas para lograr el favor y la atención de este gobernador respecto a lo que ellos querían pedir, que era el arresto y también la muerte de Pablo. Luego comenzó diciendo: Pablo es un alborotador que constantemente está agitando a la gente y ocasionando disturbios entre los judíos en todas partes. Él es un cabecilla de una secta conocida como los nazarenos. Él estaba tratando de profanar el templo en el momento que nosotros lo arrestamos. Los judíos también estuvieron de acuerdo con todo lo que dijo Tértulo. El gobernador entonces le indicó a Pablo que hable, y entonces Pablo dijo: Yo he llegado de Jerusalén no hace más de 12 días, y allí mis acusadores nunca me encontraron discutiendo con alguien o en algún lugar. En estos pasajes que estamos aprendiendo, podemos entender y captar un mensaje acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que estemos en paz con Él y con todos los hombres. Tenemos que ver aquí el ejemplo del apóstol Pablo, que a pesar de ser perseguido, a pesar de ser acusado injustamente y con mentiras acerca de acciones que él nunca había cometido, él sigue firme predicando la palabra del Señor y sobre todo las buenas nuevas acerca de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero eso también se aplica a nuestras vidas. Debemos recordar que de la misma manera que el apóstol Pablo no tenía ningún resentimiento, ningún rencor, ni cólera hacia esas personas que solamente buscaban hacerle daño, esa es la misma actitud que cada uno de nosotros debemos tomar respecto a otras personas. Si hay alguien que a veces puede vernos mal o decir cosas malas acerca de nosotros y no son ciertas,
Pues tenemos que imitar entonces al apóstol Pablo y cumplir con la voluntad de Dios, que es que procuremos estar en paz con Dios y con todos los hombres. Si alguien nos ofende, en todo caso, lo que nos toca es perdonarlo y perdonarlo de corazón. Sigamos entonces con la historia. Pablo siguió hablando y ejerciendo su defensa, y dijo: admito que sigo el camino que mis acusadores llaman una secta. Mis acusadores me vieron en el templo como yo estaba completando mi ceremonia de purificación. Esta era una tradición, una costumbre propia de los judíos, en la que ellos, justamente antes de presentar la ofrenda a Dios, hacían todo un acto y una ceremonia de limpieza, de purificación de sus cuerpos. Y es en esas circunstancias, en esos momentos, que estas personas que lo están acusando lo han visto cumpliendo con la tradición judía. Sin embargo, ellos decían cosas totalmente diferentes y contrarias a lo que habían visto y que hacía el apóstol Pablo. Siguió hablando y dijo: no había ninguna multitud a mi alrededor ni disturbios. Estoy en juicio ante ustedes hoy porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento Félix, quien estaba familiarizado con el camino, aplazó la escucha y dijo: esperaremos hasta que llegue Lisias, comandante de la guarnición. Entonces decidiré el caso. Mientras tanto, Pablo se mantuvo en custodia, pero tenía libertad para que sus amigos pudieran visitarlo y conversar con él. Vemos nuevamente cómo Dios cuida de sus siervos, de aquellos que hacen la obra del Señor, pero a veces permite que tengan que pasar por esos momentos difíciles para poder permanecer firmes y hacerse más fuertes en los caminos del Señor. De esa misma manera, nosotros también no debemos apartarnos de Dios cuando pasamos por momentos, circunstancias difíciles que tal vez nos pueden poner tristes, nos pueden enojar, por ejemplo, la enfermedad, o a veces ocurren cosas malas en nuestra vida. Todo lo contrario, debemos recordar que Dios quiere que estemos en paz con Él y con todos los hombres. Unos días después, Félix y su esposa Drusila, quien era judía, fueron enviados para escuchar a Pablo. Ellos escucharon cómo él les habló acerca de su fe en Cristo Jesús. Como Pablo habló sobre la justicia, el dominio propio, ¿qué es el dominio propio? Es cuando las personas controlamos nuestras emociones, especialmente cuando son emociones malas, negativas, como la cólera, el enojo. A eso se refiere el dominio propio, cuando en vez de nosotros gritar, renegar o estallar en llanto en esos momentos, lo que hacemos es controlar nuestra emoción y respirar profundo y estar en paz, en tranquilidad. Entonces el apóstol Pablo les habló al gobernador Félix y a su esposa Drusila sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y Félix se asustó y le dijo: vete por ahora. Cuando sea más conveniente, te llamaré otra vez. Félix esperaba que Pablo le pagara para conseguir su libertad, así que Pablo habló con él con frecuencia. Félix, que también quería ser popular con los acusadores de Pablo, lo puso en prisión. Y este mismo gobernador luego fue sucedido por Porcio Festo en los siguientes 2 años. Ahora vamos a memorizar el versículo que tiene que ver con esta historia. El versículo que vamos a memorizar se encuentra en Hechos capítulo 24, versículo 16. A ver, acompáñenme leyendo aquellos que ya lo pueden hacer. Y los que todavía no saben leer, yo lo voy a leer, escuchen y traten de recordarlo y memorizarlo.
y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nuevamente vamos a repetir. Hechos capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por tercera vez, a ver, traten de hacerlo ustedes también. Hechos capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bien, niños, entonces hemos aprendido un poco más acerca de la vida del apóstol Pablo y cómo él aprendió a estar en paz con Dios y los hombres, estando en prisión, siendo acusado, siendo perseguido injustamente por cosas que él no había hecho. Y si había algo por lo cual estas personas le tenían cólera y no buscaban su bien, sino incluso hasta deseaban matarlo, era por la causa del Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo no dejaba de hablar de la salvación, la misma salvación que cada uno de nosotros podemos tener y que hemos recibido o podemos recibir de Dios por medio del Señor Jesucristo. Durante esta semana procuremos estar meditando y practicando acciones como las que el apóstol Pablo nos enseña, a poder estar en gozo, en tranquilidad y en armonía también con las demás personas. No nos apartemos de Dios en este tiempo, en estos tiempos difíciles. Sabemos que de alguna manera hay cierto temor, cierta inseguridad por lo que está pasando, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que tiene el control de todo lo que ocurre y sobre todo de nuestras vidas. Confiemos en Él y en esta semana estemos meditando en su palabra y procurando buenas acciones por amor a Dios. Bien, niños, entonces hasta aquí tenemos la lección y el próximo domingo estamos continuando con lo que ocurrirá después de esta prisión del apóstol Pablo. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo domingo en una lección más de Escuela Dominical.